Buenas tardes, Bogotá, 4 de abril de 2020. Esta charla va dirigida a los estudiantes de la Maestría en Infancia, Modalidad en Investigación de la Universidad Tecnológica de Pereira, con quienes trabajé el módulo el día 3 y 4 de abril. La idea es complementar las charlas y las discusiones que se dieron a través de la lógica del teletrabajo, producto de la situación que hemos vivido a nivel global, la pandemia COVID-19 y la lógica de teletrabajo que ha venido imponiendo esta situación, orientada por el Ministerio de Educación y también por todas las universidades del país. Bueno, lo primero es hablar un poco de la emergencia de la infancia contemporánea como propuesta de investigación. Sé que es un libro que se publicó en el año 2006, en el año 2012, pero hablamos de la infancia contemporánea en Colombia, 1968-2006, es decir, es un trabajo que relativamente da cuenta de la emergencia de cierto tipo de infancia hace ya 13 años, ¿no? 14 años. No por ello el trabajo, pues, hay que dejarlo de inspeccionar, en el sentido en que el trabajo responde, yo diría, a una serie de discusiones que todavía están presentes en la academia latinoamericana y colombiana. Lo primero es dar cuenta de cómo surge el libro. El libro surge dando respuesta a una inquietud producto de discusiones que establecen investigadores europeos, anglosajones, ¿no? Entre ellos Poxman, Buckingham, el mismo Henry G. Giraud, que hablan del fin de la infancia, ¿no? Y desde cierta perspectiva, desde el mundo occidental, se habla del fin de la infancia, una infancia que fue descubierta en la modernidad, una infancia que yo les hablaba al inicio de la clase, descubre en buena medida Rousseau en el Emilio, una infancia que es objeto de asistencia, cuidado, de amor por parte del mundo adulto y que efectivamente vive un proceso de socialización y educativo muy particular, garantizado inicialmente por la familia y también por la escuela. De hecho, en la modernidad el niño vive una domesticación producto de las imposiciones que establece el mundo adulto, y producto de esas imposiciones poco a poco se terminó de delimitar la infancia moderna, no solo a través del discurso de Rousseau, sino en términos pedagógicos a través del discurso de Pestalozzi, ¿no? Efectivamente Pestalozzi descubre otro tipo de infancia, no tan aristocrática, pura y blanca como la descubre Rousseau, sino reivindica cierto tipo de infancia popular, ¿no? El hijo del campesino, el hijo del obrero, el hijo de las guerras napoleónicas. Ese tipo de infancia es descubierta en Pestalozzi, en cómo Gertrudis educa a los niños. Se da cuenta de que el niño, además de la mamá, de la labor del maestro, demanda el apoyo de la municipalidad y de la constitución de lo que es hoy en día la escuela pública, y también efectivamente esa infancia termina siendo delimitada no solamente por la pedagogía, ¿no? Herbart también establece un aporte fuerte, la misma María Montessori a comienzo del mismo siglo XX, de Clory, John Dewey y demás, sino efectivamente esa pedagogía, esa infancia, perdón, moderna, termina viviendo un proceso de objetivación por parte del discurso pedagógico y psicologización a lo largo del siglo XX, ¿no? Hoy en día efectivamente esa infancia moderna se ha transformado, y algunos de ellos inclusive producto de la relación que establece la infancia no solamente con las nuevas tecnologías en los años 60 y 70, la radio, la televisión, sino en los años 90 con el acceso al computador, a la internet, a la red, al mundo digital, han manifestado que esa infancia ha llegado a su fin. Y lo mismo ocurre desde la perspectiva de las lógicas del consumo. O sea, frente a esos discursos surge emergencia de la infancia contemporánea, en el sentido en que la infancia contemporánea da cuenta de una infancia del aquí y del ahora, una infancia que encontramos en el plano cotidiano, ¿no? En nuestras familias, en las escuelas, en el momento en que salimos a las calles, esa infancia que estaba hasta hace pocos años o aún hoy en día en las esquinas vendiendo chicles, vendiendo gaseosas o haciendo parte de la economía informal. Esa infancia del aquí y el ahora es la que buscamos investigar en el libro de emergencia de la infancia contemporánea.
En la página 30 del texto hay una hipótesis de trabajo que sigue siendo vigente, que es el poliedro de inteligibilidad para abordar el tema de la infancia contemporánea. De hecho, en el libro hay una hipótesis fuerte en el sentido en que no es suficiente un discurso de carácter eminentemente disciplinar para abordar los temas de infancia actuales, sino hay que movernos más en esa lógica de las prácticas discursivas. En el momento en que se transforman las prácticas, se transforman los sujetos, y efectivamente en Emergencia de la Infancia Contemporánea, en esa página 30 en el poliedro, se habla de cómo efectivamente abordar la emergencia de la infancia a través de la transformación de las prácticas. La primera, la familia y la transformación de las prácticas familiares. De hecho, la institución familiar sigue siendo vigente, sigue siendo importante en el proceso de socialización del niño, de internalización y externalización de la realidad, y cómo efectivamente la experiencia socializadora es consustancial a lo que es el niño como sujeto, y lo que en buena medida es una conquista del mundo adulto. Nuestro yo social o nuestra identidad en buena medida está marcada por el tipo de familia de la cual provenimos. Efectivamente, la familia se ha transformado en Colombia. De hecho, yo les manifestaba en las exposiciones que ustedes tuvieron y en la lectura del libro, es que en ese primer capítulo se habla de cómo efectivamente la infancia hace parte de una experiencia institucional, y en Colombia aparece la ley 75 de 1968, que tiene que ver con el nacimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y efectivamente desde la perspectiva del Estado, la defensa de la familia es la defensa del niño. Y es una hipótesis fuerte en el sentido en que en algún momento al Estado colombiano le comenzó a interesar de manera explícita el tema de familia, con el objetivo de proteger el niño y establecer unos condicionamientos de lo que era el tipo de infancia que se desarrolla y se materializa en el interior de esa institución denominada familia. Efectivamente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en asocio a Profamilia, que es una institución que nace casi que a la par en el año 66, comienzan a establecer el concepto de familia moderno, ¿no? De hecho, efectivamente, ante todo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar establece unos conceptos de lo que es la familia moderna, ¿no? Efectivamente, la familia moderna en buena medida comparte una experiencia eminentemente habitacional, económica, también efectivamente de satisfacción sexual, de reproducción, de abastecimiento de recursos y también de crianza de lo que son los hijos, ¿no? De hecho, desde cierta perspectiva de los años 70, Profamilia concibe una familia en el interior de una experiencia eminentemente espacial habitacional y de carácter procreativa, y mediada por una serie de pautas y prácticas de crianza que efectivamente el instituto comienza a delimitar y comienza a establecer. Por su parte, Profamilia efectivamente establece la necesidad de planificar el hogar, de planificar los hijos. Efectivamente, producto de lo que es la biopolítica, aparece el dispositivo, las píldoras anticonceptivas, la T como dispositivo intrauterino, y se comienza a planificar la familia. Es decir, la familia efectivamente se transforma en Colombia, y las políticas de planificación familiar traen como consecuencia directa de que se reduzca poco a poco el núcleo familiar. En los años finales de los años 80, comienzo de los 90, la familia se reduce de una familia extensa de los años 60 y comienzos de los 70, donde la familia estaba conformada por papá, mamá, hijos y abuelos. En los años 90 la familia es una familia nuclear con un promedio de 3 hijos, que era el promedio ideal para el Estado. Y hoy en día efectivamente la familia heterosexual es una familia eminentemente nuclear, consolidada por papá, mamá e hijo. E inclusive ya en el último censo, las mujeres, el 35% de mujeres colombianas manifiestan su intención de no ser madres, es decir, no va a haber familia, e inclusive dentro de las familias heterosexuales, sumado a los nuevos tipos de familia, donde hay familias gay, familias lesbianas, y ellas pues efectivamente establecen otro tipo de relación de carácter filial, afectivo, amoroso, donde los niños no son una prioridad.
Esta transformación de familia es importante con relación a elementos de carácter afectivo, la manera como el amor sigue siendo un elemento ahí como consustancial en términos subjetivos de lo que es la familia moderna. De hecho, lo sabemos, todos los hijos no son producto del amor, hay hijos que son producto de diversas situaciones, no propiamente del amor como un elemento consustancial para tener un hijo, y también los nuevos vínculos que se dan en la sociedad a través de la transformación de la familia y las intenciones que aún mantiene el Estado sobre el tipo de familia ideal, donde efectivamente las tasas de población tienen que ser reguladas en el sentido en que la sociedad colombiana tal como va a ser una sociedad que va a seguir envejeciendo, van a haber mucho más viejos que jóvenes y niños, y eso va a tener unas implicaciones también en términos económicos. Es importante efectivamente evidenciar esa transformación y la transformación que efectivamente ha vivido la escuela a lo largo de estos últimos años, en el sentido en que la escuela poco a poco ha comenzado a transitar por nuevos caminos. De hecho, desde los años 70, 80 se le cuestionó a la escuela en el sentido en que no es la única institución que produce conocimiento y que efectivamente había que descentrarla, y la escuela a través de computadores para educar y todo lo que fue en los años 90, el tránsito a la presencia del computador inicialmente en el hogar y posteriormente en la escuela, transitar por el mundo de la internet y el mundo digital, ¿no? La escuela como tal efectivamente ha sido cuestionada, y la infancia escolarizada ha establecido otra relación con los profesores, con el conocimiento, e inclusive ha cuestionado la relación tradicional que tenía con esa institución denominada escuela. Un elemento clave del texto es cómo efectivamente en la escuela colombiana redescubrimos la infancia, o de toda la primera infancia, solo a finales de los años 70, la ley 70 y la ley 80, el decreto 088-76 reconoce el preescolar como parte de la educación formal, y efectivamente redescubrimos la primera infancia, una primera infancia que había sido descubierta por Agustín Neto Caballero, por Rafael Bernal Jiménez en los años 20, y posteriormente Agustín Neto Caballero, el método Montessori y el Instituto Pedagógico Nacional. Pero efectivamente ese redescubrimiento de la primera infancia también ha tenido unas implicaciones de lo que es el concepto de escuela pública en Colombia. Toda la atención porque se garantice el año cero y la preescolaridad completa ha evidenciado ante todo la manera como el Estado poco a poco reconoce de que la primera infancia es una responsabilidad que le compete al Estado y al Ministerio de Educación, y también a la escuela pública. De hecho, hay una discusión importante ahí sobre la reaparición del método Montessori. Otro elemento clave es pensar la infancia de la relación que establece con la ciudad, toda la discusión en torno a lo que es la ciudad educadora, que emerge del aprender a ser el UNICEF, años 70, y la manera como la Carta de Ciudades Educadoras de finales de los años 80, comienzos de los 90, da cuenta de una nueva relación de la infancia con la ciudad. En buena medida, efectivamente, el principal parámetro de medida de política pública de una ciudad eminentemente moderna y democrática es el niño, ¿no? Lo que se evidencia es que en Colombia, desde los años 80, comenzamos a transitar un camino donde efectivamente se les buscó garantizar cierto nivel de acceso a los niños, ¿no? En términos de la propuesta de la red pública de bibliotecas, la red pública de museos, las ludotecas, posteriormente en los años 90 andenes para la gente, ¿no? Todo lo que tiene que ver ante todo con las ciclovías, las ciclorrutas. Todas esas transformaciones tienen como principal medida el niño, es decir, en buena medida la ciudad es mucho más democrática en la medida en que está pensada para el niño. Y eso efectivamente ha beneficiado a gran parte de la población. No solamente la población infantil se ha beneficiado de esas políticas y esas disposiciones, sino en términos de política pública también ha beneficiado a los jóvenes, a las mujeres, a los ancianos, a los minusválidos, es decir, a aquellos sectores y actores de la sociedad que eran vistos como débiles. Esta pedagogización de la ciudad también tuvo unas implicaciones acá en Bogotá muy fuertes en los años 2006-2010, es decir, todo lo que fue el proyecto escuela-ciudad, ciudad-escuela,
conllevó efectivamente a pedagogizar un discurso que afectó a las facultades de educación y afectó a ciertos programas que nos efectivamente conllevó a trabajar el tema de la ciudad desde una perspectiva pedagógica, donde la ciudad es un contenedor de información, ¿no? Desde la perspectiva de la sinergia educativa había que apropiarnos de la ciudad, objetivarla, problematizarla, trabajarla con los muchachos, ¿no? Vivir ciudad, el callejear pedagógico, el recorrerla y efectivamente establecer una relación de significado mucho más simbólica y afectiva con relación a lo que era la labor del maestro y la manera como los niños establecían una relación con ese fenómeno espacial que denominábamos ciudad. Yo les hablaba un poco en la charla cómo efectivamente en estas grandes ciudades por lo general los niños desconocen la ciudad. Hay niños del 20 de julio o de Ciudad Bolívar o de la localidad de Usaquén que tienen 12 años y nunca han montado en Transmilenio, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, la relación que tienen con la ciudad es una relación fragmentada a través de lo que es su barrio y lo que es la localidad, ¿no? El niño transita de su casa a la escuela, de su casa a la casa de los abuelos, de su casa al parque, pero por lo general nunca sale de la ciudad. Inclusive cuando hacíamos nuestras prácticas pedagógicas hay niños que tienen 12 años y nunca han ido a Melgar a una piscina, ¿no? Efectivamente no conocen Girardot, no conocen Melgar, es decir, el concepto de ciudad para ellos es un macroconcepto que efectivamente debemos trabajar. Entonces, efectivamente, a pesar de que hay una infancia supuestamente contemporánea que ha accedido a las redes, a través del computador y demás, hay yo ya unas deprivaciones de carácter social en términos de lo que es vivir la experiencia de la ciudad y de la ciudad educadora. Es importante que evidenciemos que hoy en día más del 80% de la población colombiana vivimos en la ciudad y que efectivamente debemos seguir pensando ese tema, en el sentido en que la infancia contemporánea, la infancia del aquí y el ahora es una infancia en un alto porcentaje urbana y que debe vivir otras experiencias de sociabilidad y socialización a través de lo que es ese fenómeno que denominamos ciudad. Hay otro elemento clave que hemos trabajado en el libro que tiene que ver con la relación de los niños frente a la televisión, ¿no? A las nuevas tecnologías, inicialmente lo que fue la experiencia socializadora de nosotros, frente a la radio y la televisión, frente al acceso a la internet, años 90, el computador, años 90, la navegación en la red, y hoy en día efectivamente lo que son esta generación de la infancia digital y lo que es la generación de la infancia pulgarcita, ¿no? Es aquella generación que hoy en día navega a través de las redes por medio de su teléfono celular con sus 2 dedos pulgares. Es importante efectivamente evidenciar de que desde cierta perspectiva esa infancia contemporánea o esa infancia hiperrealizada que trabaja Narodowski tiene que ver ante todo con esa interacción con las nuevas tecnologías, ¿no? Efectivamente es una infancia a la cual le llega una gran cantidad de información que anteriormente efectivamente era muy controlada por el mundo adulto, ¿no? La sexualidad como tal era una experiencia que el mundo adulto ocultaba y efectivamente era casi que prohibida para el mundo infantil, la violencia, ¿no? Y todas las implicaciones que eso tiene, ¿no? La manera como efectivamente las tecnologías pues permiten que el sujeto acceda de manera libre a obtener esa cantidad de información. Entonces, efectivamente, esa infancia contemporánea es una infancia precoz, compleja e inacabada con relación a la gran cantidad de información que maneja frente a los temas de la sexualidad y la violencia del mundo adulto. Pero también efectivamente es una infancia hiperrealizada en términos de lo que es el consumo, ¿no? Efectivamente el niño después de los 5 años, 6 años, quiere ser visto como un joven más que como un niño, quiere efectivamente vestir como visten los jóvenes, quiere acceder a los mismos consumos televisivos que consumen los jóvenes y efectivamente quiere vivir las mismas experiencias que viven los jóvenes. Efectivamente, esa juvenilización del mundo contemporáneo ha afectado a la infancia contemporánea, es decir, la infancia como tal, esa infancia inocente, pura, es sinónimo de futuro, ¿no? Es una infancia que el mundo asistir y cuidar, hoy en día es cuestionada
por esas lógicas, ¿no? El acceso a las nuevas tecnologías y el acceso a ciertos consumos que efectivamente el mundo adulto había guardado para sí. Otro elemento clave que yo les manifestaba en la discusión es el tema de la práctica jurídica, es decir, de hecho el año pasado cumplimos 30 años de la ratificación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ¿no? Se ratifica casi que a nivel global en el año 89 y el año pasado pues cumplimos un aniversario más y efectivamente en este aniversario evidenciamos de que Colombia tiene todavía una serie de deudas con relación a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. De hecho, yo les manifestaba cómo Colombia fue el último país de la región, fue un país rezagado que llegó a la Convención Internacional, es decir, se da la Convención Internacional en el año 89 y Colombia solo 17 años después saca adelante el Código de Infancia y Adolescencia, es decir, la Ley 98 de 2006 da cuenta de cómo Colombia de manera rezagada actualiza sus códigos frente a lo que demandaba la Convención Internacional. La Convención Internacional para nosotros quienes trabajamos los temas de infancia es importante en el sentido en que hay un cambio de paradigma, ¿no? A lo largo del siglo XX el paradigma que rige sobre los derechos de infancia es el de situación irregular, ¿no? Una vez aparece el niño delincuente en la sociedad capitalista, aparecen los juzgados de menores a finales del siglo XIX en Estados Unidos, Inglaterra, y posteriormente aparece el juez de menores acá 1918, si no estoy mal, en Bogotá, Medellín, Cali, comienzan a aparecer los juzgados de menores y el paradigma que rigió a los menores fue el de situación irregular, o sea, ¿quiénes eran objeto de intervención del Estado? Los niños que estaban en situación irregular, inicialmente los niños delincuentes, ¿no? Los niños que ejercían el trabajo infantil, la prostitución infantil, los niños que eran, o las niñas que eran empleadas domésticas, los niños que eran vinculados a los grupos armados, es decir, en el año 89, ¿quiénes eran objeto de intervención por parte del Estado de la práctica jurídica? Solo 3.200.000 niños. Cuando pasamos del paradigma de situación irregular al de protección integral del menor, que es el Código de Infancia y Adolescencia, la Ley 98-2006, 17 millones de niños son objeto de protección integral, es decir, la totalidad de la población infantil de los 0 a los 18 años, porque ese elemento también es importante. En términos de práctica jurídica, quienes son objetos de protección son los niños que van de los 0 a los 18 años y eso trajo unas delimitaciones sutiles en el Código de Infancia y Adolescencia. En realidad, la infancia, de la perspectiva del Código, va hasta los 12 años, o sea, el niño es inimputable como tal, la infancia como tal. La preadolescencia, de los 12 a los 14, hay una corresponsabilidad entre la familia y el Estado, ¿no? Si el niño comete una falta penal, llaman a la familia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se hace cargo, también en correspondencia con la familia. De los 14 a los 16 ya hay una responsabilidad penal y de los 16 a los 18 la adolescencia como tal y la juventud ya es responsable de sus delitos e inclusive puede pagar hasta 8 años de cárcel cuando cometen un delito. Yo les manifestaba hoy cuando hablábamos que al estudiar el Código de Infancia y Adolescencia hay una desidealización del niño, es decir, el niño potencialmente es peligroso y el niño potencialmente es un delincuente, es decir, un chico de 15 años por robar un celular puede apuñalar a una persona en el pecho y quitarle la vida. Sin embargo, efectivamente hay una protección del Estado en el sentido en que ese adolescente se rige bajo los principios del Código de Infancia y Adolescencia y efectivamente hay una corresponsabilidad entre el Estado y la familia y el chico efectivamente, a la vez que puede ser imputable, es un chico que se le tiene que restaurar los derechos. Sin embargo, la sociedad pues ha entrado en una tensión muy fuerte en el sentido en que para muchos juristas y muchos inclusive personas que son expertos en el tema de infancia, esos chicos entre los 15 y 16 años ya les rige una responsabilidad de carácter penal y deberían ser imputables.
ahí está la sociedad colombiana, ¿no? Todo lo que ocurre, vemos en noticias cada 15, 20 días, lo que aquí ocurre aquí en Bogotá, en el Redentor, que los chicos intentan pues volarse de su confinamiento y demás. Bueno, para cerrar un poco, emergencia de la infancia contemporánea desde la perspectiva del poliedro y desde esas 6 prácticas, se constituye en una irrupción, ¿no? Es decir, porque irrumpan las nuevas infancias, estas infancias que son precoces, complejas, inacabadas, estas infancias que las debemos pensar desde las lógicas del consumo, desde el mundo digital, desde la generación pulgarcita, estas infancias que le cuestionan al padre sus prácticas de crianza y las decisiones, ¿no? Estas infancias que efectivamente están presentes en la escuela y establecen otra relación con el conocimiento y con los saberes que transitan en la misma, e inclusive cuestionan la institución escolar como tal, como una institución anquilosada, arcaica y moderna. Son infancias que efectivamente irrumpen a diario y no por ello la infancia moderna ha desaparecido del todo. Es decir, quienes trabajamos como profesores en las escuelas y colegios del país evidenciamos de que los chicos siguen siendo objeto de asistencia, de cuidado, son objeto de formación y de educación, ¿no? Acuérdense que nosotros, por lo general, la gran mayoría, somos pedagogos, somos maestros y somos educadores, por lo tanto la formación y la educación de los muchachos sigue siendo una responsabilidad fundamental, acompañado de las prácticas de enseñanza. Es decir, quienes somos licenciados y trabajamos en secundaria o hemos trabajado, enseñamos una disciplina en particular y efectivamente es una responsabilidad adicional. Lo importante es que ustedes en la maestría evidencien cómo esta infancia contemporánea ha transformado las prácticas de crianza, las prácticas educativas, ha transformado las prácticas pedagógicas y ha transformado también las instituciones, ¿no? Tanto la familia, la escuela, inclusive la ciudad como agente educativo y ante todo las nuevas tecnologías, la televisión, a la vez que transforma la infancia, es transformada por las presiones que este nuevo sujeto establece. Es decir, hay una relación de tensión entre el mundo adulto y el mundo infantil, donde el mundo infantil siempre va a luchar por la conquista de su autonomía, la conquista de su identidad, y el mundo adulto ha buscado establecer unas imposiciones. Hoy en día esas imposiciones son mucho más difíciles de controlar en la medida en que irrumpe esa infancia contemporánea que debemos seguir pensando todos como profesionales en el marco de estas unidades académicas de maestría y doctorado. Cierro con eso la charla para redondear la discusión que habíamos dado anoche y esta mañana producto de las intervenciones que ustedes realizaron. Muchas gracias y hasta luego.